Rancière tiene una frase muy provocativa, que no haré mía, pero que cito, que dice que si hay algo que une a los viejos marxistas y a los nuevos liberales es su rechazo compartido a eso que llaman populismo. Yo diría que si tiene alguna relevancia plantearse el por qué el término populismo ha sido capaz de ser aceptado por todo el mundo como un término que denigra, que descalifica al adversario, sin que nadie, sin embargo, haya sido capaz de ofrecer una definición más o menos nítida de qué cosa sea el populismo, de quién es populista y qué rasgos lo componen, es porque en todos ellos se entraña una ilusión. Y la ilusión es la de poder sustituir la política tumultuosa y conflictiva de la incorporación de los muchos a la política por una gestión más o menos técnica en la que los asuntos políticos sean básicamente asuntos no conflictivos de negociación entre intereses de individuos racionales que en última instancia deleguen funciones en instituciones más o menos eficientes que representen sus intereses y satisfagan alguna de sus necesidades a cambio de la obediencia política. Esta ilusión pospolítica de anestesiar la política y convertirla en una mera gestión dentro de unos marcos normativos nunca discutidos, que se dejan al margen porque provienen de ámbitos no políticos y por tanto no politizables y por tanto no discutibles, que hoy en día son fundamentalmente la economía, como una especie de ciencia a la que se entregan poderes religiosos porque se le entrega la capacidad de determinar qué es bueno o qué es malo para una sociedad con independencia de las posiciones expresadas por los miembros de esa sociedad. Esta ilusión, como digo, esta ilusión pospolítica, es normal que vilipendie, que denigre como populistas las experiencias políticas, digamos, conflictivas, que tienen todo lo feo, todo lo impuro de la política plebeya, de la política hecha de forma tumultuosa, de forma, como digo, a menudo conflictiva. Por eso creo que sí que puede tener sentido el plantearse qué cosa sea el populismo, que agrupe posiciones políticas normalmente o que entendemos como muy diferenciadas, que sin embargo se encuentren más o menos cómodas en la denigración conjunta de determinados fenómenos. Creo que todos los intentos de definir al populismo como una ideología han sido fallidos y que, sin embargo, me parecen más útiles para explicar algunos fenómenos sociales caracterizados habitualmente como populistas, los intentos de describirlo como una forma y no como un contenido. Y cuando digo con una forma me refiero, estoy hablando de los trabajos, digamos, de toda la escuela de Ernesto Laclau y otros, que tienden a definirlo como un estilo discursivo que unifica simbólicamente posiciones muy diferentes y muy fragmentadas en una simplificación del espacio político, que lo dicotomiza, y que lo dicotomiza dividiendo entre el pueblo como representación de la voluntad general y las élites. Esto es así a condición de tener presente que eso son posiciones simbólicamente producidas, es decir, que no existe tal cosa como un pueblo y no existe tal cosa como las élites, sino es como una representación conjunta que se dan las sociedades. Y en ese sentido el populismo sería una forma de producir identidades políticas, una forma de producir identidades políticas en conflicto, en procesos generalmente de ruptura, porque es cierto que los regímenes, digamos, de forma populista, tienen serias dificultades después al construir instituciones que regulen la nueva correlación de fuerzas. Si esto fuera así, el populismo, más que por una ideología concreta, porque podría haber populismos en Europa, la manifestación principal de populismos que tenemos es la de los populismos de derechas, igual que en América Latina, lo que se ha dado en llamar los neopopulismos tienen un carácter nítidamente de izquierdas, de recuperación de soberanía popular, de redistribución de la riqueza. Si esto es así, estas formas políticas que llamamos populistas no se caracterizarían, como digo, por un contenido ideológico, sino que se caracterizarían por una forma de construir una identidad popular, un pueblo, como la forma en la que los sectores subalternos más empobrecidos de la sociedad reclaman para sí, con relativo éxito, la representación de los intereses generales, de los intereses comunes. Y esto lo hacen constituyendo una suerte de bloque social inicialmente contrahegemónico que es capaz después de disputar con éxito el poder político en sus sociedades. Yo creo que aunque pueda despertar simpatías, el término socialismo del siglo XXI es posible que esconda más cosas de las que enseñe, en la medida en que quizá no en el caso venezolano, pero no diría que en el resto de los procesos políticos latinoamericanos de izquierdas el camino es un camino
directo al socialismo. Uno puede decir que son poderes políticos en transición, lo cual no es decir demasiado, pero sí que es adelantar, bueno, cuál es la característica principal que define a estos gobiernos, que es el de fuerzas políticas que asumen de un modo más o menos precario y temporal la representación de conglomerados sociales mucho más amplios, que ostentan el poder, o que detentan, mejor dicho, el poder político en sus estados, pero que no tienen el poder económico, lo tienen en escasa medida, no tienen el poder mediático, no tienen desde luego el poder militar digamos, o es una cosa que van conquistando. De tal manera que lo que tenemos es gobiernos de izquierdas dentro de estructuras estatales y de estructuras sociales, de regímenes sociales, claramente heredados y con las inercias propias de regímenes oligárquicos. De regímenes oligárquicos en la medida en que el ejercicio del poder político está restringido a un sector social minoritario que, sin embargo, es siempre el privilegiado a la hora de ostentar el poder político y a la hora de repartir, casi como prebendas, derechos de ciudadanía, ¿no? Lo que deberían ser derechos de ciudadanía. Esto significa que son gobiernos mucho más débiles de lo que a menudo se cuenta, que son gobiernos que han tomado estados con menos capacidad de regulación de la vida social y que, por tanto, hacerse con el control político de un estado como el boliviano, no digamos, pero incluso diría el ecuatoriano, el paraguayo, digamos, es una herramienta, pero no es la única herramienta. A la vez tienen que revertir procesos de 500 años, ya más de 500 años, de conformación de una economía y una estructura social típica de periferia, típica de las sociedades coloniales, con las malformaciones económicas típicas de ese papel geopolítico en el sistema mundial, y con los hábitos culturales heredados por sus clases medias y sus clases dirigentes, y por tanto esto hace que la perspectiva emancipadora de redistribución de la riqueza y de democratización de las relaciones sociales es una perspectiva claramente de largo alcance, que se dará siempre con profundas contradicciones. Esto, además de decir que posiblemente la concepción esta teleológica del socialismo como un momento en el cual las contradicciones sociales dejan de existir o dejan de estar presentes porque desaparece la contradicción capital-trabajo, es posible que no resista la irrupción de las nuevas conflictividades derivadas de otro tipo de subalternidades, la de género, la étnica, que no refieren necesariamente y siempre en todo momento y lugar a la contradicción capital-trabajo y que no es seguro que desaparezcan con ellas, y que por tanto es posible que la práctica imaginar un horizonte de emancipación socialista sea imaginar un horizonte de ampliación permanente de la capacidad democrática de las sociedades para autogobernarse, por encima de los poderes privados que imponen asimetrías y explotación. Me plantean dificultades los conceptos reforma y revolución en la medida en que hoy ya no refieren a ninguna práctica. Que se tienen que retratar a prácticas históricas de hace bastante tiempo y sobre todo de mucho antes de que se produjeran transformaciones que han cambiado el mundo en el que vivimos de manera fundamental. Esto no significa una especie de política oportunista que abjure de todos los principios. Esto significa intentar poner la forma en la que pensamos los fenómenos políticos al mismo nivel en el que los vivimos, en el que los vamos practicando, más que adaptarse a dogmas vividos en forma religiosa, que son muy tranquilizadores, pero que entiendo que ayudan un poco a descifrar la forma política. Yo diría, ¿qué eje, qué forma, si no es pensando a través de estos dos? Me parece que la virtud está en ser capaz de moverse con un pie en los consensos existentes y con el otro pie en los consensos por venir, para evitar los dos abismos paralelos de la marginalidad digamos que se encuentre autosatisfecha en una supuesta pureza moral totalmente impotente, incapaz de transformar nada, pero satisfecha en repetirse los mismos dogmas año tras año, y el otro abismo, que es el abismo de la recuperación, de la total integración en el orden existente y por tanto de la pérdida de capacidad de impacto, de transformación. Claro, esto es siempre más difícil de decir que de hacer, pero insisto, me parece que el juego está en conseguir mantenerse eso, con un pie
con un pie los consensos que existen, con un pie los consensos que dejan de, con un pie los consensos que se quieren producir. Entiendo que la política hegemónica es el arte de no estar enteramente dentro, pero jamás estar enteramente fuera, no poner un rechazo frontal, sino ser capaz de rearticular. Y sobre esto una cosa más o menos breve. Me parece que la mejor forma de comprender la competencia, la disputa política, y por tanto la mejor forma de ejercitarla en una forma más virtuosa, que con más posibilidades de éxito, es la de entender que los bandos no están ya constituidos en política. Es decir, las posiciones políticas dependen de cuáles sean las dimensiones fundamentales que ordenen las lealtades. Si uno es capaz de ordenar lo que podríamos llamar la dimensión ganadora, es decir, el eje que divida las lealtades o las identidades en el campo político, puede alinear mayorías o no en función de unos objetivos o de otros. Me parece que cualquier política que dé los campos ya por sentados y por fijos es necesariamente o estática o necesariamente, digamos, impotente o conservadora de lo existente o lamentadora del orden que existe. Por contra, me parece que el concepto gramsciano de guerra de posiciones es muy útil para pensar una política que no dé por sentadas las lealtades que existen, que dispute al mismo tiempo la legitimidad y la capacidad de regular la vida social, o podríamos decir de otra forma, no sé, el consenso y el conflicto, ¿no? Que practique igual de bien el consenso y el conflicto. En otras palabras, que entienda que se puede subvertir la ordenación política fundamental de las lealtades según cuáles sean los temas principales que ordenen las lealtades. Ahí me parece que hay una posibilidad de constitución de identidades políticas transformadoras, de identidades políticas populares, en el sentido de construidas a partir de los dolores con respecto a lo existente, que puede facilitar una práctica más o menos transformadora. Eso sí, sabiendo que no hay certezas. Y que no hay certezas significa que en el viaje no hay asideros, no sabemos cuál es el camino de llegada, y tenemos claro que el camino de partida, o que el punto de partida es, digamos, siempre una suerte de contingencia, de apuesta. Y en ese sentido, ahí no hay garantías. Quiero decir, uno en política apuesta y lo que se puede juzgar es el éxito que deriva cada uno de sus análisis políticos y de sus prácticas. Toda otra suerte de certezas me parece que tiene más que ver con el campo de la religión que con el campo de la política, que es siempre eso, un arte de invención, de contingencia y de conflicto. Es un tópico ya decir que los momentos de transición entre órdenes en descomposición y órdenes que todavía son difíciles de caracterizar o de adelantar, son momentos, decía Gramsci, para los monstruos. Decía Gramsci por los fenómenos difíciles de catalogar, difíciles de pensar y de interactuar con ellos. Creo que la profunda fragmentación y desarticulación social que el neoliberalismo ha producido en nuestras sociedades abre el camino para toda suerte de soluciones involucionistas y reaccionarias, para los fenómenos de la desafección reaccionaria que descalifica a las élites políticas, pero siempre exonera de responsabilidad a las élites económicas, para el racismo, para los fenómenos de profunda insolidaridad, para los fenómenos de violencia social anómica dirigida desde los penúltimos contra los últimos. Hay evidentemente posibilidad de todo eso. También, sin embargo, los momentos de desarticulación son momentos en los que se vuelven a repartir las cartas. Son los momentos en los que los bloques empiezan a erosionarse y ya no se pueden dar por fijados. Y por tanto se abre la posibilidad de una política hegemónica como una política que rearticule, que vuelva a reordenar las posiciones políticas, quizás, eso depende, digamos, de unas ciertas condiciones de partida y de la virtud de quienes estén embarcados en estos proyectos políticos, quizás con una cierta capacidad de provocar o de generar alineamientos políticos en favor de los sectores sociales subalternos. Esto no tiene nada de necesario, no se deriva de ninguna condiciones objetivas necesarias que van a producir, entiendo que no puede darse por natural en absoluto, pero sí puede darse por posible. En ese sentido, el horizonte de lo posible se expande con las movilizaciones sociales, con la politización cotidiana que estamos viviendo en la sociedad civil, que es un fenómeno, obviamente, considero que altamente positivo, y, insisto, dependerá de la capacidad de flexibilidad que tengan los sectores sociales subalternos para ofrecer propuestas
en las que sean capaces de integrar a un conglomerado muy amplio de lo social, que no comparte necesariamente condiciones que les hagan ser la misma cosa y que solo lo serán mediante la constitución política de identidades en común. Creo que empieza a haber posibilidades para que eso suceda en un sentido transformador. Cuando digo un sentido transformador, soy muy claro, lo estoy diciendo en un sentido destituyente del orden actual, de un orden elitista que cada vez reparte menos beneficios entre quienes obedecen y les recompensa, por tanto, menos por su obediencia, y de no solo de destitución, sino de constitución. Estoy pensando en un escenario constituyente en el sentido de que produzca un nuevo contrato social y político a la altura de las necesidades de quienes ya sentimos y vemos en nuestra vida cotidiana que el contrato viejo primero lo han quebrado las élites, porque lo han entregado entero, porque lo han sometido a la gestión postpolítica de la crisis que nos arrebata las posibilidades democráticas de decidir nuestro destino, pero a la vez que ya no rige para nosotros, que no garantiza nuestras condiciones sociales. Sin ningún optimismo, creo que por primera vez, pues quizás en 2 décadas, podemos hablar de que las posiciones políticas hoy no están fijas, de que las cartas se pueden volver a repartir. Ahí creo que hay espacio para una intervención hegemónica que rearticule gran parte de las posiciones, de las demandas, de los deseos, de los sectores de mayorías sociales en favor de una política transformadora que ponga los recursos colectivos al servicio de las necesidades colectivas. Políticos sean básicamente asuntos no conflictivos de negociación entre intereses de individuos racionales que en última instancia deleguen funciones en instituciones más o menos eficientes que representen sus intereses y satisfagan alguna de sus necesidades a cambio de la obediencia política. Esta ilusión pospolítica de anestesiar la política y convertirla en una mera gestión dentro de unos marcos normativos nunca discutidos, que se dejan al margen porque provienen de viejos marxistas y a los nuevos liberales, es su rechazo compartido a eso que llaman populismo. Yo diría que si tiene alguna relevancia plantearse el por qué el término populismo ha sido capaz de ser aceptado por todo el mundo como un término que denigra, que descalifica al adversario, sin que nadie, sin embargo, haya sido capaz de ofrecer de ámbitos no políticos y por tanto no politizables y por tanto no discutibles, que hoy en día son fundamentalmente la economía, como una especie de ciencia a la que se entregan poderes religiosos porque se le entrega la capacidad de determinar qué es bueno o qué es malo para una sociedad con independencia de las posiciones expresadas por los miembros de esa sociedad. Esta ilusión, como digo, esta ilusión Rancière tiene una frase muy provocativa, que no haré mía, pero que cito, que dice que si hay algo que une a una definición más o menos nítida de qué cosa sea el populismo, de quién es populista y qué rasgos lo componen, es porque en todos ellos se entraña una ilusión. Y la ilusión es la de poder sustituir la política tumultuosa y conflictiva de la incorporación de los muchos a la política por una gestión más o menos técnica en la que los asuntos